Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra del Señor a través de las lecciones de la escuela sabática. Y pues muy contento, hemos tenido unos días, miércoles, jueves, viernes, sábado, 4 días maravillosos en unas conferencias con el pastor Esteban Bor aquí en la iglesia en Valencia. Y felices, y en el corre-corre de todo lo que hemos estado haciendo, pues entonces al final no pude subir un repaso de la lección de la semana pasada. Pero bueno, por lo menos tuvimos los estudios de cada uno de los días y espero que les haya servido esos estudios. Es lo que más espero, que realmente para nuestra vida espiritual, para edificación de cada uno de ustedes, estos estudios de las lecciones les sean muy útiles. Y pues hoy ya comenzamos una nueva semana que se titula Fe contra todo pronóstico. Y para hoy tenemos la lección correspondiente al domingo 28 de abril, que se titula Solo la palabra de Dios. Y pues antes de continuar con nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante y misericordioso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor y misericordia, porque en tu inmenso amor, porque en tu inmensa misericordia tú nos das la oportunidad de despertar a un nuevo día y la oportunidad de acercarnos a ti a través de la oración y del estudio de tu palabra. Señor, guíanos y dirígenos para que podamos estudiar tu palabra dirigidos por tu Santo Espíritu. Que sea Él el instructor, el maestro. Que tu santa palabra sea el motivo, la razón, nuestro fundamento en toda nuestra fe y doctrina, en todo lo que nosotros hacemos, sea la palabra de Dios nuestro único y verdadero guía, así como lo hicieron los reformadores en la antigüedad. Padre bueno, te seguimos suplicando también que sea Él el que nos capacita para que podamos poner en práctica las cosas que aprendemos. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Salmos, en el capítulo 119, vamos a leer algunos versículos allí y a mirar el concepto que tenía David de la palabra de Dios. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido el camino de mentira. Eso está en los versículos 103 y 104. En el versículo 147 dice: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Y el versículo 162 dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Ese era el concepto que David tenía de la palabra de Dios. Es decir, para él era una verdadera delicia la palabra del Señor. La Biblia era el fundamento precisamente de los reformadores. Es decir, los reformadores tenían un concepto similar de la palabra de Dios. Era el fundamento de toda la fe de los reformadores, la esencia, lo principal y lo más importante en su enseñanza. Comprendieron que estaban tratando con la palabra inspirada del Señor, palabra de Dios que vive del Dios que vive y permanece para siempre, como dice 1 de Pedro 1:23. Es más, esa palabra la atesoraban como lo más importante de su vida. A medida que leían esas páginas de la palabra de vida, de la palabra del Señor, de la Biblia, iban asimilando, iban creyendo en esas palabras, en esas promesas que aparecen en la palabra de Dios, y de esa manera fortalecían y renovaban la fe
en ese Dios maravilloso en el que creían. En el conflicto de los siglos, en la página 85 dice: así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular, y de un modo tan directo como si pudiésemos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones. Recibidas y asimiladas, serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa. Ninguna otra cosa puede impartirnos el valor y la fe que dan energía vital a todo el ser. Maravillosas palabras de descripción de lo que es la palabra del Señor. Es realmente, según como lo describe aquí, leer, asimilar la palabra del Señor es lo más deseable que puede existir en este mundo. El problema es que esta sociedad, este mundo, Satanás, se han empeñado en que lo veamos como algo aversivo, algo malo, algo poco deseable, porque Satanás no quiere verse desenmascarado ante el ser humano a través de la palabra de Dios. Las Escrituras traen gozo a nuestro dolor, trae esperanza cuando nos sentimos desalentados y desanimados, nos da la luz en medio de la oscuridad. La palabra de Dios nos regala dirección en el momento en que estamos confundidos. Nos da certeza en nuestras dudas y perplejidades y nos da fortaleza y sabiduría en nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos en sus promesas por la fe en esas promesas, el poder de Dios vivifica y vigoriza todo nuestro ser, de manera física, mental, emocional y espiritualmente. Precisamente los reformadores de aquella época saturaban su mente con las Escrituras, vivían por y para la palabra de Dios. Y muchos de ellos incluso murieron por la palabra del Señor. No eran cristianos de momento, no eran cristianos casuales, no eran cristianos de temporadas o de moda. Eran cristianos que no eran ni complacientes ni descuidados. No eran cristianos que tuviesen una vida devocional superficial. Muchos queremos tener una vida espiritual viva, real, y lograrlo simplemente con ir a escuchar el sermón el sábado en la mañana. Y jamás volvemos a tocar la palabra del Señor. Y eso no es posible. Necesitamos hacer de la palabra de Dios el alimento que fortalece la vida espiritual. Sabían que sin el poder de la palabra de Dios no iban a poder resistir los embates de las fuerzas del mal que iban a venir contra ellos. Un ejemplo es esa pasión de John Wycliffe para traducir la palabra de Dios al inglés. Fue juzgado precisamente porque como eso era ilegal, fue juzgado precisamente por esa fe, por ese deseo de que el pueblo pudiese tener la Biblia en su propia lengua y la pudiera leer y la pudiera entender. Fue condenado a muerte como hereje, aunque como veíamos la semana pasada, la Iglesia romana no pudo echar muerte de él. Finalmente murió antes de que Roma le pudiera llevar a la hoguera. Pero lo condenaron y sentenciaron a muerte como hereje por querer darle la palabra de Dios al pueblo.
En su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado a aquellos que le estaban juzgando. Les dijo: ¿contra quién piensan ustedes que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No. Contra la verdad. La verdad es más fuerte que ustedes y los vencerá. Y pues se cumplió su profecía. Se cumplió lo que él les dijo. Se cumplieron cuando la luz de la verdad de Dios disipó las tinieblas densas y terribles de la época oscura, cuando la reforma vino al mundo finalmente y trajo la luz de la palabra de Dios y vencieron esa luz venció a las tinieblas que había introducido el papado. Mis queridos hermanos, es importante que para nosotros como cristianos hoy en día la palabra la palabra de Dios vuelva a tomar la misma relevancia para nosotros como la tuvo para estos reformadores. Es de vital importancia si queremos realmente realizar una obra importante para Dios, si realmente queremos que si realmente queremos que nuestra vida espiritual sea una vida espiritual viva, eficaz y salvífica en el nombre de Cristo Jesús, necesitamos hacer de la palabra de Dios esencial de la misma manera como lo era para los reformadores. Mis queridos hermanos, quiero invitarles para que compartan la palabra del Señor, que compartan estos videos con todos aquellos a quienes ustedes puedan llegar. Que si no te has suscrito al canal, suscríbete y únete a este pequeño grupo de estudio de la palabra de Dios y comparte con nosotros tus apreciaciones, mis queridos hermanos. Compartan sus apreciaciones del estudio de la palabra de Dios allí en la caja de los comentarios. Déjanos tu comentario. ¿Qué te ha parecido la lección del día de hoy? ¿Qué ha traído para ti? Si tienen alguna pregunta la pueden dejar allí o cualquier otro comentario lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Y no siendo más, mis queridos hermanos, solo me resta desearles a todos un muy feliz día y que Dios les bendiga.